La indagación del ser. El camino de Ramana Maharshi por Sri Sadhuom. Breve historia de la vida de Sri Ramana. Esta experiencia de obtención del ser trajo grandes e indescriptibles cambios aún en la vida exterior de Ventakaraman, ya que ahora era su experiencia evidente el hecho de que era la eterna y perfecta realidad, diferente del cuerpo. Desde ese día en adelante, su vida se transformó en una nueva y maravillosa, que de ninguna forma podía ser compatible con la de las demás personas. Una vida que la gente ordinaria no entendería siquiera, mucho menos imitaría, no importa cuán duramente lo intentara. Después de esta experiencia, el poco interés que antes tenía en las lecciones escolares desapareció por completo. Siguió yendo a la escuela, pero solo por complacer a los demás. Incluso el gusto por los deportes, que tanto lo atraían antes, desapareció por entero de su mente. El amor y el apego hacia sus amigos y parientes también se desvaneció. Lo mismo que el interés por la comida y las actividades mundanas. Él, que en el pasado siempre había luchado por el bien, se volvió ahora indiferente, dejando de reaccionar de manera alguna hacia cualquier acto correcto o incorrecto. Su actitud anterior de contestar con golpes cuando alguien lo reprendía cambió, y ahora una dulce sonrisa de perdón e indiferencia aparecía en su rostro como respuesta. ¡Qué maravilloso cambio! La experiencia del ser lo transformó en un perfecto sadhu. El amor, la no violencia, la paciencia, la compasión, el perdón, el control sobre los sentidos, la humildad y la valentía, todas estas cualidades divinas se arraigaron en él de manera plena y natural, no por practicarlas, sino como resultado de la experiencia del ser. Para él, una vida de actividad mundana era ahora irreal, vacía y carente de significado, así como un sueño resulta inútil, vacío e irreal para quien se ha despertado de él. A menudo se le veía sentado en soledad, absorto y regocijándose en el ser. En verdad, ya no existía el antiguo Ventakaraman y solamente brillaba Bhagavan Ramana. Un indicio de esta absorción en el ser tuvo lugar cuando Ventakaraman tenía 12 años en Dindukal, donde él estudiaba. Pero quienes lo rodeaban no reconocieron su inapreciable valor. Un día, habiendo salido sus parientes, Ventakaraman se acostó en su cama tras cerrar la casa por dentro.
Regresaron sus familiares y por más que golpearon la puerta y le gritaron, la puerta no se abría. Después de encontrar otra entrada a la casa, de nuevo intentaron despertarlo de su profundo sueño, sacudiéndolo y golpeándolo y haciendo rodar con fuerza su cuerpo. Todo en vano. Ventakaraman no despertaba. Sin embargo, pasado un rato, se despertó por sí solo. La gente ahí reunida se maravilló, exclamando: «¡Vaya un sueño de Kumbhakarna!». Pero su estado no era ni un sueño profundo ni un desmayo, sino, de hecho, el estado de Samadhi. Años después, Sri Bhagavan comentó sobre este suceso. El resultado de lo que hizo y lo que quedó se había reanudado ahora, por lo que la atención permanecía siempre en la fuente, el ser. Debido a que Ventakaraman había perdido todo interés en sus estudios, sus maestros empezaron a castigarlo. Incluso Nagaswami, su hermano mayor, se encolerizaba al observar el drástico cambio en él. Siempre que lo veía, sentado, absorto en el ser, se burlaba de él, diciendo: «¡Qué gran sabio! ¡Un Yogiswara!». Ventakaraman, sin embargo, que tenía el conocimiento claro de la realidad y por lo tanto era imperturbable, no le daba la menor importancia. Un día, uno de sus maestros le impuso la tarea de escribir 3 veces una lección de gramática inglesa que no se había aprendido. Al día siguiente, el sábado 29 de agosto de 1896, Ventakaraman había escrito la lección 2 veces, cuando sintió un rechazo hacia aquel inútil trabajo. Haciendo a un lado el lápiz y el cuaderno, se sentó y cerró los ojos, absorbiéndose en el ser. Nagaswami, quien estaba sentado cerca de él, se entristeció al verlo. Con la intención de corregir a su hermano, exclamó con piedad e ira a la vez: «Sí, ¿para qué todo esto por alguien como tú?». No obstante, para Ventakaraman, quien por lo común era indiferente a estos señalamientos, estas palabras parecieron significativas en esta ocasión particular. Pensó: «Sí, es verdad lo que él dice. ¿Qué tengo yo que hacer ahora, aquí y con estas cosas? Nada». E inmediatamente decidió abandonar la casa. De súbito, el recuerdo de Arunachala destelló de manera espontánea en su mente. Él decidió: «Sí, Arunachala es el único lugar al que debo ir». Cuando se levantó y comenzó a caminar hacia afuera, Nagaswami le pidió que obtuviera 5 rupias de su tía y pagara sus colegiaturas. Venkataraman consultó un antiguo mapa de la presidencia de Madrás que, desafortunadamente, no mostraba el ramal desde Villupuram a Katpadi, a mitad del camino entre los cuales se hallaba Tiruvannamalai, Arunachala. Por lo tanto, pensó que Dindivanam
era la estación ferroviaria más cercana a Tiruvannamalai. De las 5 rupias que le había dado su tía, solo tomó 3. Escribió apresuradamente una nota y, dejándola junto con las 2 rupias restantes, abandonó la casa. La nota decía: en busca de mi padre. Yo, por orden suya, me voy, dejando este lugar. Este está solo emprendiendo una buena causa. Por ello, nadie tiene por qué afligirse a causa de esta acción. Para ver esto, ni siquiera hay necesidad de gastar dinero. Tus colegiaturas aún no se han pagado. Aquí hay 2 rupias. Así, y una línea recta. En lugar de una firma, solo había una línea recta trazada al pie de la nota. La formación de las oraciones de esta conlleva un profundo significado. Yo, la palabra con que comienza la primera oración, cambia en la segunda a este, el cual también desaparece al final de la nota, que concluye con la ausencia de una firma. Sí, el cuerpo humano, el cual se consideraba que era el yo en mayúsculas, mientras perduraban el sentimiento del yo en minúscula y el sentido de mío, ahankaram y mamakaram, se volvió para él un objeto insensible y ajeno, tan pronto como el yo en minúscula y mío habían sido entregados a Dios. Cuando la unión, es decir, unidad con el Supremo, finalmente ocurre, ¿qué otra cosa podría permanecer como una entidad separada? Es este estado de unidad el que se muestra con la ausencia de una firma. ¡Qué claridad del estado de perfecto ñana, ya desde la edad de 16 años! La inserción de la palabra yo en minúscula justo después de la frase en busca de mi padre señala claramente que en tanto se retenga el sentimiento de yo en minúscula, uno debe pretender de Dios como su único refugio. Mientras su sentimiento de individualidad sobreviva, ningún pretendido no dualista, Advaitin, puede negar con razón a Dios y un amor dualista hacia Él. Sri Ramana partió hacia la estación de tren de Madurai. En aquellos días, 3 rupias, la cantidad que él había tomado pensando que era la tarifa aproximada, eran exactamente la cantidad necesaria para ir de Madurai a Tiruvannamalai. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Al no saber que con ese dinero podía pagar su pasaje completo hasta Tiruvannamalai, compró un boleto para Tindivanam y se subió al tren. Durante el viaje se sentó cerca de él un maulvi, un sacerdote musulmán, quien espontáneamente le habló informándole que tenía que cambiar de tren en Villupuram para llegar a Tiruvannamalai.
Ahora, con el dinero que le restaba, Sri Ramana solo podía llegar hasta Mambazapato. En este lugar descendió y caminó 16 kilómetros en dirección a Arunachalam. Llegó al templo de Araiyani Nayur, que está construido sobre una roca, pero no se le permitió pasar la noche ahí. Entonces caminó junto con el Maulvi hacia el templo de Virateshvara, en Kizur. Después de terminar el puja, Sri Ramana, que estaba cansado y hambriento, le pidió al sacerdote algún prasadam, la comida consagrada por habérsele ofrecido a Dios. El sacerdote Brahman se la negó, pero el flautista del templo, cuyo corazón se había conmovido al ver aquella escena, le rogó: «Señor, sé compasivo y dale al menos mi ración de prasadam». El Brahman puso entonces una pequeña cantidad de comida en las manos de Sri Ramana en respuesta a la petición de aquel hombre virtuoso, cuya acción correspondía a la descripción de un perfecto Brahman. El Brahman es virtuoso, el que es compasivo con todas las criaturas de la tierra. Ramana pasó la noche en los alrededores del templo y a la mañana siguiente, que era el día de Krishna Jayanti, nacimiento del Señor Krishna, se le ocurrió ir a la casa de una persona, Muthu Krishna Bhagavatar. Después de haber comido algo en casa de Bhagavatar, recordó repentinamente las 2 argollas de oro que llevaba en las orejas. Se las quitó y se las dio a Bhagavatar, quien le dio por ellas 4 rupias. Con este dinero obtuvo un boleto de tren para Tiruvannamalai. A la mañana siguiente, muy temprano, el martes 1 de septiembre de 1896, arribó a Sri Arunachala, la cual había ocupado su corazón desde su infancia y ahora se había apoderado de su mente y lo había hecho ir allá. Caminó directamente hacia el interior del templo de Sri Arunachalesvara y se entregó por completo. El intenso calor que hasta entonces había sentido en su cuerpo cedió al mismo tiempo. El viaje del alma, el río, había terminado de una vez por todas al llegar a su destino, el océano de bienaventuranza. Sri Ramana salió del santuario interior perfectamente satisfecho con el tesoro, la plenitud de ñana. Por el hecho de que había entregado a Sri Arunachalesvara toda libertad de mente, habla y cuerpo, Sri Ramana se volvió silencioso sin ningún esfuerzo. Cuando alguien se le acercó y le preguntó: «Swami, ¿te raparías la cabeza?», Sri Ramana asintió con la cabeza, convencido de que esa era la voluntad de Sri Arunachalesvara. Su largo, brillante y ondulado cabello, que semejaba una enredadera negra, le fue quitado enseguida y en su lugar quedó
una cabeza perfectamente rapada. También se deshizo del cordón sagrado, el signo de su casta. Arrancó de su dhoti un pedazo de tela para hacer un taparrabo y desechó el resto junto con el dinero que le quedaba, el cual había amarrado en una esquina de su vestidura. Arrojó al estanque de Ayyankulam el paquete de dulces que le había dado su amable señora en la casa de Bhagavatar. Ni siquiera tomó un baño después de rasurarse la cabeza, pero en su camino de regreso al templo cayó un inesperado aguacero. Quizá el cielo envió ese chubasco como baño ceremonial concedido por Sri Arunachalesvara en su divino hijo como culminación del más grande tapas. Sri Ramana llegó al templo y se sentó absorto en samadhi en la estancia de 1000 columnas.